es hablar de uno de los temas más importantes, no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito de la vida personal y familiar de una persona. Por consiguiente, creo que este es un tema en el cual debemos colocar toda nuestra atención y tratar de llegar a una comprensión adecuada. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, y al hablar de la iglesia, realmente hablamos de la iglesia verdadera. Iglesia significa congregación, pero cuando hablamos de la iglesia verdadera, de la que es reconocida por Jesucristo, de la que sigue las normas de Jesucristo, hay muchos elementos en los cuales podemos pensar. Sin embargo, hay algunos en los cuales hay dos elementos que son los fundamentales que nos deben decir que esa iglesia es verdadera. Sin esos dos elementos, todo lo demás es algo que es un poco superfluo. ¿Y qué son estos dos elementos? En primer lugar, el sacerdocio, la autoridad de Dios. No es posible tener la iglesia de Jesucristo sin su autoridad. Y el segundo es la revelación, o sea que estas personas que tienen la autoridad y que nos representa también el presidente Nelson, reciben revelación de Jesucristo para hacer las cosas. Sin embargo, la revelación no es solo al nivel de los presidentes de la iglesia, sino es a nivel de cada persona. El artículo 9 de fe nos dice algo muy interesante. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Y estos asuntos son en los diferentes niveles, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La relación con nuestro Padre Celestial es personal, y por ello la revelación también es personal. O sea, hay elementos, hay cosas en las cuales yo debo o el Señor le va a hablar a los profetas, que tiene que ver directamente con los asuntos que tratan con toda la iglesia. Pero los asuntos que tratan con mi familia y los asuntos que tratan conmigo son revelados y deben ser revelados directamente a mí. Y por eso yo necesito entonces desarrollar un nivel de relación personal con el Señor, de manera que yo pueda entender lo que Él me dice, pueda entender la forma como lo dice y pueda entender las implicaciones de lo que Él dice en mi vida y en la vida de mi familia. José Smith dijo en una oportunidad: Dios no revelará nada a José que no hará saber a los 12, y aún el menor de los santos podrá saber todas las cosas, tan pronto como pueda soportarlas. Esto es muy importante porque Dios no nos guarda misterios o cosas que no debemos saber, sino nos da la oportunidad de conocer todo, pero obviamente cuando podemos soportarlas, cuando podemos comprenderlas. Entonces, si hay cosas que nosotros no comprendemos, realmente lo que necesitamos pensar no es que Dios las está escondiendo de nosotros, es que nosotros no estamos preparados y necesitamos buscar una preparación más adecuada que nos lleve a ser las personas que debemos ser. Esto es algo que en lo que debemos siempre estar pensando, sabiendo que todas las cosas que nosotros queramos saber, las podemos saber. Recordemos el ejemplo de Nefi, y sería bueno que nos fuéramos a primer Nefi y veamos cómo él nos dice que su padre tuvo una visión y él deseó saberlo también, así que él le preguntó al Señor. Y la pregunta no es una pregunta de falta de fe, no es: Señor, dígame si lo que mi padre dijo que había visto es verdad. No, esa no es una pregunta. La pregunta es: Señor, yo también quiero, yo también deseo que tú me hables y me cuentes eso que él vio. Y lo vimos cuando es la visión que lo saca de Jerusalén, pero luego en el desierto, cuando hay la visión del árbol de la vida, entonces él también dice: yo también quiero verla. Y ahí tenemos un elemento muy importante que debemos considerar, y es cuando Nefi dice, habla acerca de la suciedad del río y nos dice que Leí estaba tan absorto en otros asuntos de la visión que no vio la suciedad del río. Eso significa que la misma visión puede ser
vista de una manera diferente por dos personas diferentes, así que cada uno de nosotros puede ver algo diferente de acuerdo a su preparación, de acuerdo a sus expectativas. En consecuencia, es muy importante que nosotros entonces desarrollemos esa relación personal con Jesucristo que nos va a llevar a ser nutridos de una manera adecuada. El proceso de la revelación es un proceso de comunicación de doble vía. Se inicia con la oración, nosotros una oración hacia Dios. Y no es una oración, es muchas oraciones, es una oración continua a lo largo de toda nuestra vida. Es esos momentos en los que nos arrodillamos y le pedimos a Dios. Pero recordemos cómo en Tercer Nefi 21 o 20, en Tercer Nefi, Jesucristo le dijo a los nefitas, dejen de orar vocalmente, pero sigan orando en sus mentes. Así que necesitamos mantener esa oración permanente y la revelación también va a venir continuamente. En los momentos en que más los necesitamos y en los momentos en que realmente lo merecemos y podemos comprenderlo. Así que necesitamos recordar que la revelación es un proceso de doble vía. Si nosotros no estamos recibiendo revelación de Dios, nosotros no podemos pensar, Dios me tiene abandonado y me sacó de su grupo de favoritos, sino debemos pensar hay algo que no estoy haciendo bien, hay algo que necesito mejorar, hay algo que necesito organizar mejor en mi vida, y entonces la revelación vendrá. Ahora, una de las cosas importantes que tiene que ver con la revelación es que entendamos que algunas veces nosotros no nos estamos aproximando de una manera adecuada a la revelación porque no tenemos, por ejemplo, la verdadera intención. Y esto es una situación que necesitamos tener siempre presente. Las respuestas, entonces, nos van a llegar de diferentes maneras. Y aquí necesitamos nosotros tener una mente y un corazón completamente abiertos que nos permitan percibir las respuestas. Recordemos la historia de Naamán con el profeta Eliseo. Él fue enfermo ante Eliseo y le pidió que lo viera. Eliseo le mandó una instrucción, pero Naamán se disgustó porque él consideraba que lo que debía hacer Eliseo era algo diferente. Nosotros necesitamos entonces, para poder comprender las respuestas del Señor, necesitamos estar abiertos a por qué canal va a llegar la respuesta. Y la respuesta puede venir por las Escrituras. Algunas veces nosotros podemos abrir nuestros libros y encontramos la respuesta. Recordemos algo muy importante, que es las tentaciones que sufrió Jesucristo y cómo a cada una de las tentaciones Jesucristo respondió con una escritura. Nosotros tendremos la capacidad de responder con una escritura, y para poder responder con unas escrituras necesitamos ser grandes estudiosos de las escrituras, grandes escudriñadores, y no solamente empezar en el primer versículo y terminar en el último, sino tratar de comprender cada versículo. Y el que yo lo haya comprendido en mi forma de ver bien hoy, no significa que dentro de un año no lo pueda comprender de una manera diferente, porque dentro de un año seré un hombre diferente al que soy hoy. Dentro de 10 años seré un hombre diferente. Mis experiencias, mis expectativas, mis necesidades serán diferentes. Por consiguiente, la comprensión puede ser diferente. Así que necesitamos ser unos escudriñadores completos de las Escrituras. Pero también las respuestas pueden venir a través de las autoridades, y necesitamos leer y escuchar los discursos de nuestras autoridades, de la primera presidencia, de los 12, de los 70, de las conferencias, de manera tal que nosotros podamos estar atentos. Y entonces yo tengo una pregunta y aquí está la respuesta. El Espíritu me va a decir, pero yo tengo que aceptarlo. Y yo no tengo que esperar que algo diferente suceda, sino aceptar la respuesta de la manera que venga. Pero no solo son las Escrituras ni las autoridades, también son las palabras de las autoridades locales, nuestro obispo, nuestro presidente de estaca, nuestro presidente de quórum, y también pueden ser los consejos familiares. Mi esposa, mis hijos pueden decirme algo
que es la respuesta a mi pregunta. Y es posible que ellos no sepan que Dios les pidió que dijeran eso, pero Dios sabía que lo iban a decir, por consiguiente, esa es nuestra respuesta. Así que necesitamos tener eso en cuenta, pero también pueden venir sentimientos y certezas absolutas de las cosas como son, y certezas que deben ser guiadas por el Espíritu, y también pueden ser apariciones como la primera visión a José Smith. Sin embargo, yo estoy seguro que en muchos de nosotros no tendremos esas apariciones, pero también necesitamos estar pendientes a todos los mensajes que nosotros escuchemos. A veces llegamos a la capilla y alguien da un mensaje, y ese alguien puede ser alguien recién converso, o puede ser alguien de mucho tiempo, puede ser incluso un niño, y puede que en sus palabras esté nuestra respuesta. En consecuencia, nosotros necesitamos valorar cada una de esas palabras. Así que el niño se paró a hablar y no decimos, ay, ese niño ¿qué me va a enseñar? No, sino vamos a decir, vamos a escucharlo. ¿Qué nos puede decir? Y vamos a encontrar que hay mucha sabiduría a veces en las cosas que nos están diciendo, y muchas veces ahí están nuestras respuestas. Y cuando sea nuestra respuesta, necesitamos aceptarla y de una vez ir adelante haciendo cada una de las cosas que nos correspondan. La clave para entender las respuestas está en la confirmación del Espíritu Santo. Pero necesitamos recordar que el Espíritu Santo es un personaje que es bastante celoso. Cuando nosotros hacemos algo mal, cuando nosotros involucramos orgullo, cuando nosotros involucramos envidia, cuando nosotros involucramos resentimiento, entonces el Espíritu se aleja. Así que necesitamos mantener al Espíritu Santo con nosotros de manera tal que podamos tener la capacidad de hacer que las respuestas puedan estar con nosotros y podamos comprenderlas permanentemente. Vamos a ver en la sección 110 de Doctrina y Convenios un camino para llegar a las Escrituras. Y cuando estoy diciendo un camino, estoy diciendo no es el único camino. Hay muchos caminos, pero estos versículos nos muestran un camino. Y esto entonces es importante que lo aprendamos y que lo recordemos. Entonces nos dice el versículo 1, el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. ¿Quién retira el velo? ¿Quién lo puso? Así que es una acción divina. ¿Quién abre los ojos? Nosotros. Entonces necesitamos entender que en el proceso de revelación necesitamos ambas cosas. Necesitamos esa ayuda divina, pero también nuestra ayuda personal. Cada uno de nosotros necesita hacer la parte que le corresponde. Si no hacemos la parte que nos corresponde, entonces, mis queridos hermanos, las cosas no nos van a funcionar. Simple y sencillo, no nos van a funcionar. Si el velo está abierto, pero mis ojos están cerrados, da lo mismo. Ahora, si mis ojos están abiertos, el velo se abrirá, hermanos. Les doy mi testimonio. El velo se va a abrir. El Señor nos ama. Tiene un amor infinito por cada uno de nosotros. El Señor se complace en que nosotros nos acerquemos a Él, en que nosotros lo comprendamos, en que nosotros hagamos las cosas bien. Así que cuando Él nos habla y nosotros lo percibimos, Él va a hacer que las cosas funcionen muy bien para nosotros. En consecuencia, la clave para que el velo se retire está en nuestra capacidad de abrir los ojos. Y esto es importante, podríamos hablar mucho del velo, pero es un tema diferente. Así que vamos a recordar esto. Vamos a ver entonces cómo sigue esta sección. El versículo 4 nos dice, soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. ¿De qué nos está hablando aquí? Entonces nos habla que un elemento fundamental para que la revelación nos pueda funcionar de una manera adecuada está en nuestra fe en Jesucristo. ¿Creemos en Jesucristo? ¿Creemos en Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a escuchar sus palabras? Recordemos que el presidente Nelson nos ha exhortado a que lo escuchemos, y él ha utilizado esas palabras del Padre Celestial en la primera visión. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Para poder escuchar a Jesucristo
necesitamos tener fe en Él. Nuestra fe en Jesucristo es el elemento fundamental de la creencia en la religión. Sin fe en Jesucristo no tenemos nada. Con la fe en Jesucristo vamos a poder conseguir muchas cosas. Entonces necesitamos recordar este primer elemento. La fe en Jesucristo es algo que debe estar presente. Y la fe, entonces, necesitamos aprender a hacer las preguntas. Y hacer preguntas de fe y no preguntas de duda. Por ejemplo, mi pregunta no es, Señor, dígame si el libro de Mormón es verdadero o no. Mi pregunta es, yo creo, he leído el libro de Mormón, he reflexionado sobre el libro de Mormón, creo que es verdadero. Dime si no lo es. Y es la forma como nos dice Moroni 10.3.5 que debemos hacerlo. Entonces necesitamos pedir con fe. Y cuando pedimos con fe, entonces estamos aportando nuestra creencia y estamos dispuestos a caminar en la oscuridad. Estamos dispuestos a ir hasta el Mar Rojo y mojarnos los pies y tal vez las rodillas antes de que el mar se abra. Pero necesitamos nosotros hacer que la fe se vislumbre en nuestras acciones. Entonces necesitamos tener fe en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Entonces, cuando cada una de las cosas que nosotros hacemos está motivada por la fe, entonces nosotros vamos en el camino correcto. Continuemos. En la sección 110, versículo 5 nos dice, He aquí, vuestros pecados os son perdonados, os halláis limpios delante de mí, por tanto, alzad la cabeza y regocijaos. Aquí entonces necesitamos hacer algo muy importante. La fe en Jesucristo nos debe llevar a sentir nuestra indignidad, sentir que no estamos haciendo las cosas bien y que hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Y cada uno de nosotros tiene algo de qué arrepentirse. Y si alguno de nosotros siente que no tiene algo de qué arrepentirse, hermano, está mal. Necesita arrepentirse de alguna cosa. Y siempre tenemos algo de qué arrepentirnos. Mientras no seamos perfectos, tendremos algo de qué arrepentirnos. Entonces necesitamos limpiar nuestra vida de todos los pecados, de todas las equivocaciones, y para ello necesitamos reconocer nuestros pecados, necesitamos sentir pesar por haberlo hecho de esa manera, necesitamos confesarlo, necesitamos pedir perdón, necesitamos abandonar el pecado, necesitamos comprometernos a guardar los mandamientos. El arrepentimiento entonces es algo fundamental y vital en nuestra vida. Por consiguiente, necesitamos arrepentirnos. Esto nos debe llevar, cuando nos arrepentimos, entonces nos va a llevar a que nos sintamos dignos. Y cuando nos sentimos dignos, entonces podemos saber que merecemos que las cosas sucedan para nosotros. Merecemos que el Espíritu esté con nosotros y merecemos que la revelación ocurra en nuestra vida. Si nosotros no nos sentimos dignos, si nosotros sabemos que el pecado está con nosotros, entonces ni siquiera nos atreveremos a pedir al Señor. Y si pedimos, pediremos solamente por desesperación, no pediremos con la convicción que necesitamos. Entonces necesitamos que nuestro arrepentimiento nos lleve a la dignidad. Y esto nos lleva entonces a que generemos una esperanza. Y esa esperanza es un elemento fundamental dentro de nuestra vida. Que nosotros podamos pedir al Señor con fe, con esperanza, sabiendo que ocurrirá, sabiendo que las cosas van a pasar. Quizás no en el momento en que pensamos que son mejor para nosotros. Dios sabe cuándo son las cosas y las bendiciones mejor para nosotros. Lo sabe mejor que nosotros. Creamos en eso. Así que si algo no está ocurriendo en un momento, simplemente digámosle a Dios, gracias por esta experiencia, gracias por esta situación. Ayúdame a entender la situación para que puedas dar el siguiente paso y yo pueda tener la bendición que yo quiero tener y que yo considero que debo tener. Eso es muy importante. Entonces, poder tener esperanza
es algo fundamental. Y recordemos lo que enseñó Moroni acerca de no tener esperanza. Nos habla de la desesperación, y la desesperación no es algo bueno porque implica situaciones complicadas en nuestra vida. Entonces, veamos el siguiente versículo. El versículo 6 nos dice: regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Este versículo entonces nos habla de diligencia. ¿Qué tan diligentes somos nosotros? ¿Dónde están nuestras obras? Y entonces ahí es importante que nosotros pensemos. Uno, ¿qué se me ha mandado hacer? Y lo he hecho. Y esto tiene que ver con los llamamientos que tenemos, con nuestro sagrado llamamiento en la administración. Eso que hemos hecho, que se nos pidió que hiciéramos, lo hicimos, pero también necesitamos recordar Doctrina y Convenios 58, 26, 29. ¿Y qué hemos hecho por nosotros mismos? Eso se me pidió que hiciera, pero ¿qué más he hecho yo? ¿Cuál es mi aporte adicional? Y si yo tengo ese aporte adicional, estoy siendo diligente. Si no tengo el aporte adicional, significa que hay cosas que pude haber hecho y no he hecho. En consecuencia, no he sido completamente diligente. Y recordemos que no vamos a lograr en ningún momento hacer que las cosas sean supremamente favorables, porque siempre vamos a ser siervos negligentes, porque siempre podemos hacer más y siempre tenemos la necesidad y la capacidad de hacer más. En consecuencia, seamos lo más diligentes que podamos. Una cosa que en este tiempo está ocurriendo que nos impide la diligencia es el sentimiento de yo estoy muy ocupado, yo soy muy ocupado. Hermanos, siempre la gente ha estado ocupada y siempre hay algo ocupado, algo para hacer. El problema está en cuestión de determinar prioridades y determinar qué es importante, y hay cosas que estamos haciendo que quizás no son tan importantes. Entonces hagamos las cosas importantes y mostremos nuestra diligencia. El siguiente elemento que vamos a ver con este versículo es las ordenanzas. Hermanos, necesitamos hacer que las ordenanzas estén en nuestra vida, que sean algo permanente, que las ordenanzas no sean simplemente algo que está en nuestro registro histórico. Cuando abrimos nuestros registros históricos, fecha en que fue bautizado, fecha en que fue confirmado, fecha en que recibió el sacerdocio, fecha en que recibió la investidura, fecha en que recibió el sellamiento. No, debe ser algo permanente, porque cada domingo nosotros estamos compartiendo la Santa Cena y estamos renovando todos nuestros convenios, porque estamos yendo al templo con frecuencia y estamos realizando la obra por otras personas, pero al realizar la obra por otras personas lo recordamos y lo hacemos presente y lo vivimos de nuevo y está en nuestra vida permanentemente. Entonces, las ordenanzas no como un aspecto histórico, sino como un aspecto presente, como algo que ocurre permanentemente en nuestra vida. Esto es importante que nosotros lo tengamos siempre presente, de manera tal que nosotros podamos ser alguien en quien se manifiestan las ordenanzas. Recordemos que el Señor ha dicho que en las ordenanzas se manifiesta su poder. Así que nuestra vida debe ser una vida en la que se vea el poder de Dios a través de las ordenanzas que realizamos. El versículo 7 nos dice: porque aquí he aceptado esta casa a mí, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Entonces, aquí nosotros vemos algo muy importante: la aceptación. Sentimos la aceptación del Señor, sentimos que nuestra obra está siendo aceptada, y no la vamos a poder sentir que está completamente aceptada si nosotros sabemos que tenemos negligencia, si nosotros sabemos que cuando el obispo o el presidente nos pide que hagamos algo, nosotros en lugar de decir sí señor, nosotros decimos es que estoy muy ocupado, y le contamos una historia que él nos va a aceptar, pero lo aceptamos nosotros mismos en nuestro corazón. Ahí es donde está la clave. La clave no es qué cree mi obispo o qué cree mi presidente con respecto a qué tan ocupado estoy, sino qué tanto lo creo yo mismo. Y si yo sé que puedo hacerlo, y las cosas al hacerlas requieren sacrificio, entonces yo necesito sentir la aceptación del Señor de mi obra. Esto
es un elemento importante. El siguiente elemento es tomar el nombre de Cristo. ¿Qué significa tomar el nombre de Cristo? Significa no que yo estoy proclamando a los cuatro vientos que soy cristiano. Significa que mis acciones hacen ver a Cristo en mí. O sea, que las personas ven a Cristo a través de mis acciones. Que cuando las personas me ven a mí, ven a alguien cristiano, ven a alguien diferente, ven a alguien que hace las cosas de una manera elevada, ven algo diferente. Realmente soy esa persona cristiana y tiene que ver con mis acciones, tiene que ver con mis palabras, pero mis acciones y mis palabras son solamente el reflejo de mis sentimientos y de mis pensamientos. En consecuencia, necesito purificar mis pensamientos y mis sentimientos de manera que las palabras y las acciones que proyecten sean las acciones que corresponden a una persona cristiana. Así que tomar el nombre de Cristo sobre nosotros es algo que es muy importante. No es tan fácil. No lo podemos hacer siempre, a veces nos salimos de casillas, a veces hacemos las cosas mal, pero qué bueno que existe el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos va a permitir que podamos arreglar las cosas y que podamos continuar en el camino. El siguiente elemento entonces nos dice misericordia, y debemos recordar que la misericordia se gana la misericordia a través del arrepentimiento. Entonces solamente cuando yo tengo un arrepentimiento completo, tengo derecho a una misericordia completa. Por eso la gráfica nos muestra que hay un rayo pequeño, porque el arrepentimiento no es completo. Pero cuando el arrepentimiento es completo, la misericordia es completa. Así que si queremos una misericordia completa, necesitamos entonces arrepentirnos completamente. Y para ello necesitamos dejar esas cosas que cada uno de nosotros sabe que no están bien y que sabemos que debemos dejar. El versículo 8 nos dice, sí, apareceré a mis siervos y les hablaré con mi propia voz, si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta casa. Entonces, ahora nosotros necesitamos recordar los mandamientos, los 10 mandamientos, cada uno de los mandamientos. Pero recordemos que hay algunos mandamientos que son especiales para nosotros. Por ejemplo, cuando yo le pregunto algo a Dios y Él me dice que haga eso, eso no está en los 10 mandamientos. Ese es un mandamiento que no me va a preguntar el obispo, no me va a preguntar mi esposa, no me van a preguntar mis hijos, nadie me va a preguntar, porque soy yo el que lo sabe, es mi mandamiento. ¿Por qué? Porque yo lo pedí y porque Dios me ha dicho que haga eso. Y entonces, ese es un mandamiento que debo guardar, y esto es algo en lo cual cada uno de nosotros debe estar completamente cierto y completamente convencido, porque cuando nosotros obtenemos de Dios un mandamiento, es nuestra responsabilidad guardarlo completamente. La santificación personal. Esto es algo que es tremendamente importante. Necesitamos nosotros hacernos santos, que nuestra vida refleje ese nivel de santidad que debe reflejar, que nosotros podamos ser las personas, los hijos de Dios que merecemos ser y que debemos ser. Santificación. Ese es el resultado de una vida completa. No vamos a lograr la santificación al principio, lo vamos a lograr al final. Para lograr la santificación necesitamos mucho arrepentimiento, necesitamos mucho estudio de las Escrituras, necesitamos mucho servir en nuestros llamamientos, necesitamos mucha purificación hasta que podamos sentir que la santificación, esa es nuestra recompensa y que nosotros nos hemos elevado de ese hombre mortal a un hombre mejor. Y esto es algo en lo que necesitamos trabajar y en lo que necesitamos creer. No vamos a poderlo lograr si no creemos que esto es realizable. Necesitamos creer que es realizable. Necesitamos creer que podemos ser unas personas santificadas. Y si lo creemos, entonces debemos trabajar para hacerlo. Y si trabajamos para hacerlo, les doy mi testimonio que podremos llegar a conseguirlo. Les doy mi testimonio de que Dios vive, de que Jesucristo es nuestro Redentor. Les he presentado un camino,
Hay muchos, pero este camino es un camino que nos debe llevar a que nosotros podamos saber la voluntad de Dios, pero sabemos la voluntad de Dios para hacerla. Y si hacemos eso, entonces las bendiciones estarán en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. En nombre de Jesucristo, amén.